Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro video sobre resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? ¿Y qué la afecta? ¿Qué la causa? ¿Y qué nos genera en el cuerpo? Entonces, la resistencia a la insulina es la base de todas las enfermedades que genera la obesidad. Y aquí vamos a platicar cómo se genera la resistencia a la insulina. Hay varias teorías sobre cómo se genera la resistencia a la insulina. Vamos a platicar de las más importantes. Para esto, entonces, debemos saber que nosotros cuando comemos carbohidratos o alimentos del grupo de los carbohidratos, pasan al estómago y al intestino y de aquí los absorbemos en forma de glucosa. La glucosa se va a la sangre, que es el azúcar, y cuando nosotros tenemos niveles elevados de glucosa, generamos algo que se llama insulina. La insulina es la llave entre los vasos sanguíneos, la glucosa, para que pueda entrar a la célula. Entonces la glucosa va a salir de la sangre y la insulina va a hacer que entre a la célula. Pero ¿para qué nos sirve la glucosa en la célula? Bueno, la glucosa es la energía que usamos a diario, la energía rápida. Le da energía al cerebro, le da energía a los músculos, le da energía a todos nuestros órganos. Hay otro tipo de energía, lo veremos en otro video. Entonces, cuando nosotros tenemos glucosa abajo de 100, es una glucosa normal. Y cuando tenemos más de 100, es tóxica. Entonces, cuando nosotros tenemos glucosa en la sangre, se va a estimular al páncreas y se va a producir insulina. La insulina va a mandar, como dijimos, la glucosa hacia las células para energía, al músculo, al cerebro. Y posteriormente, cuando las células digan, ya no necesito más energía, ya no me mandes glucosa, entonces la va a mandar hacia el hígado. Y en el hígado se van a formar triglicéridos. Recuerden que la glucosa es la única energía que nosotros podemos almacenar. ¿Y cómo la almacenamos? Como grasa. Entonces, la mandamos al hígado, juntamos muchos triglicéridos en el hígado y entonces tenemos algo que se llama hígado graso. Y posteriormente, cuando el hígado ya está full de grasa y dice, ya no me manden más glucosa, la empezamos a mandar a las células, a los adipocitos. El hígado junta muchos triglicéridos en un paquete, miles y miles de triglicéridos, y eso se llama colesterol y se envía a la sangre de nuevo. Y de la sangre va a pasar a los adipocitos. Ahí es cuando se generan las placas de ateroma, la esclerosis de las arterias, se hacen duras las arterias, es cuando pues, se hacen más pequeñas, disminuye el flujo, aumenta la presión arterial, hay más riesgo de infartos en el corazón, más riesgo de infartos cerebrales. Como les dije, todas las enfermedades asociadas a la obesidad se resumen en una desregulación de las hormonas, principalmente de la insulina. Entonces, ¿qué pasa cuando ya las células grasas empiezan a recibir mucha grasa, el hígado está metiendo muchos triglicéridos? Pues entonces dicen, ya no nos metas más, ya no necesitamos más, y entonces empezamos a tener una resistencia a la insulina. Le decimos a nuestras células que no hagan caso a la insulina, que no metan glucosa a nuestras células. Entonces cerramos esa cerradura, hagan de cuenta que le cambiamos la cerradura o la chapa a una puerta y ya no entra la llave que se llamaba insulina. Entonces vamos a tener glucosa en la sangre, vamos a tener muchísima insulina para poderla meter a la célula y va a estar metiendo muy poca glucosa a las células, y entonces se va a generar el segundo efecto, que es por mucha cantidad de insulina que hay, se genera resistencia. Empezamos a decir, pues yo no necesito tanta insulina en el cuerpo, hago resistencia porque hay mucha. Entonces es como cuando nos vacunan con partes de un virus y nosotros generamos resistencia a ese virus, generamos una inmunidad. Esa es la segunda teoría, nosotros generamos una inmunidad a la insulina. Entonces, con estas dos básicas, que una antecede a la otra y posteriormente se hace un ciclo, porque entre más resistencia a la insulina, más hígado graso, más obesidad, más resistencia a la insulina, y va a ser un ciclo, pues entonces vamos a acabar en una resistencia a la insulina. ¿Cómo nos damos cuenta de la resistencia a la insulina? Primero, con un estudio que solicitamos que se llama insulina sérica. Si tú tienes sobrepeso, es seguro
que vamos a tener resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina posteriormente nos va a generar diabetes. ¿Por qué? Porque no van a estar entrando estas unidades de glucosa y vamos a tener insulina sérica elevada y glucosa elevada en sangre. Que esto nos va a generar diabetes mellitus, que es una de las principales asociaciones o enfermedades asociadas a la obesidad. Muy bien. ¿Qué datos clínicos nos da la resistencia a la insulina? Aquí los puse en pequeño. Hígado graso, que ya lo platicamos. Acantosis nigricans. Doctor, ¿qué es acantosis nigricans? ¿Se han dado cuenta que algunas personas o pacientes tienen unas manchas en el cuello, en las axilas, como si fueran mugre? Bueno, eso no es mugre, eso es un dato de resistencia a la insulina. Y se ve desde niños con sobrepeso hasta adultos con sobrepeso. Y ver esos datos es inequívoco de que ese paciente tiene resistencia a la insulina. Vamos a ver a pacientes cansados. ¿Por qué va a haber cansancio? Porque pues, la glucosa no va a estar entrando a la célula y entonces por eso vamos a estar cansados. Vamos a tener un deseo de azúcar porque la insulina o el cuerpo va a decir, pues no está entrando glucosa, necesito meter más glucosa, pero no está entrando porque tenemos ya una resistencia a la insulina otra vez, una defensa del cuerpo para no meter más glucosa a la célula. Y posteriormente pues vamos a tener aumento de peso. Esos son los 4 datos de la resistencia a la insulina. Si tú crees que tienes resistencia a la insulina, deja tu mensaje o agenda una cita o tengamos una cita virtual para poder ayudarte y explicarte cómo podemos revertir este proceso. En el próximo video vamos a ver los alimentos con más índice glicémico. ¿Qué quiere decir? Los que más mandan glucosa hacia la sangre. Y con esto vamos a tener un esquema, un panorama de qué es lo que debemos comer, qué es lo que más nos ayuda después de nuestra cirugía bariátrica. Recuerden, yo soy el doctor Noreña, doctor Sebastián Noreña. Me encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram como Tu Cirujano. Cualquier duda que tengan, coméntenla y nos vemos pronto.